Hola, soy Miriam. Hoy vamos a ver un poquito más a fondo los polvos de pigmento Magic Paint de la marca Fábrica de Koru. Mirad, estos son 9 de los colores disponibles en tonalidades mate. Cada botecito tiene una capacidad de 15 mililitros y cada uno de ellos lleva impresa en la tapa una muestra aproximada de la tonalidad del color al que corresponde, el nombre del color y la codificación correspondiente. La tapa es de rosca y al desenroscarla nos encontramos con un protector plástico que protege, valga la redundancia, los polvos de pigmento que vienen compactados en el interior del bote. Con una espátula se puede coger una cantidad de polvos de pigmento de acuerdo a la técnica que se vaya a realizar. Digo una espátula, pero podemos utilizar cualquier artilugio que tengamos a mano y que pueda cumplir la función. A mí particularmente, además de coger los polvos de pigmento así de a poquitos con una espátula o con lo que sea, me gusta también espolvorearlos. Me gusta la técnica del espolvoreado. Entonces lo que voy a hacer es en cada botecito, en la tapa de cada botecito, con una chincheta voy a perforar un pequeño agujero. De esta manera, pincho ahí. No ofrece mucha resistencia el plástico, se puede perforar sin dificultad. Y luego al abrirlo veo que también se ha perforado el protector de plástico, pero el agujero del protector plástico lo voy a hacer un poquito más grande, así que con un punzón un poco gordito lo voy a introducir en el agujero para ampliarlo un poco. De esta manera los polvos de pigmento podrán salir más fácilmente. Cuando ya tengo el agujero más o menos del tamaño que creo que me puede valer, coloco nuevamente el protector en el interior de la tapa, ayudándome con la chincheta que ya le he introducido previamente para que me sirva de guía, y cierro el bote. Ajusto lo suficiente como para no correr el riesgo de que el bote se abra cuando esté manipulándolo, y la intención es esta: espolvorear los polvos sobre la superficie, sobre el soporte que vaya a emplear, papel, tela o lienzo, lo que vayamos a utilizar, y luego vaporizar un poco de agua. Si veo que sale muy poca cantidad de polvos de pigmento, pues ya me encargaré más adelante de ir abriendo un poco más el agujero hasta obtener el tamaño que me valga. Esta misma operación voy a hacer con cada uno de los botecitos. Tengo aquí unas chinchetas y voy a ir haciéndoles el agujerillo a las tapas de cada uno de ellos. Una recomendación que os hago: como la tapa es de rosca, procurad que no se os acumule polvo de pigmento en las ranuras. Mantened esta parte bien limpia, porque de lo contrario la tapa se engancha y es difícil de abrir. Y si hacemos fuerza al abrirla, pues lo mismo, se nos pueden volcar los polvos de pigmento. Así que lo mejor es prevenir y limpiar con un papel de cocina o con un paño limpio cualquier resto de polvo que pudiese haber. Bueno, este es el cuadro de colores de las pinturas en polvo, de los polvos de pigmento. Por un lado están las pinturas de tonalidades mate, a la derecha, y a la izquierda están las de efecto metálico, que ya veremos más adelante. Tanto las de efecto metálico como las mate disponen de una gama de 30 colores cada una de ellas. Y voy a empezar por hacer las muestras de las tonalidades mate. Voy a empezar por este amarillo cadmio, el Cadmium Yellow, que está codificado con el FDPM02. Así que voy a poner un poquito de agua en el recuadro que corresponde, y no es necesaria mucha agua, lo suficiente como para que los polvos se diluyan. Yo creo que con eso es suficiente. Y luego espolvorearé polvos de pigmento por encima del agua. Veo que los polvos se diluyen fácilmente y rápidamente coge la intensidad del color. Este amarillo cadmio tiene una tonalidad bastante viva, bastante intensa. Voy a hacer lo mismo con el resto de colores.
Voy a aplicar agua en el recuadro correspondiente y luego espolvorear polvos tal y como he hecho ahora. Bueno, vamos ahora con estos 5 colores que tengo de las que tienen efecto metálico. Voy a empezar con este color que es el Lashy Pink, algo así como un rosa empolvado. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con los polvos de pigmento en colores mate. En los correspondientes recuadros aplicaré un poquito de agua con el pincel y luego espolvorearé polvos de pigmento. Como veis, el contenedor de los polvos de pigmento de efecto metálico es distinto que el de los de tono mate. Este es un botecito que ya tiene el orificio hecho por donde caen los polvos de pigmento. Cae bastante cantidad, así que tened cuidado en el momento de aplicarlos. Sobre todo si vais a utilizar la técnica del espolvoreado, es decir, aplicar directamente sobre la superficie que ya vais a pintar. Y mayor razón aún si estáis pintando un dibujo o algo que requiera de cierta definición. No sé si a vosotros también os pasa, pero a mí me da la sensación de que este contenedor fuese un poco más grande y no. El ojo nos juega malas pasadas muchas veces. La capacidad de ambos recipientes, tanto del de los efectos metálicos, este frasquito, como el del anterior, el de los polvos mate, tienen exactamente la misma capacidad, 15 mililitros. Mirad, conforme se va evaporando el agua y se va secando la superficie que hemos pintado, se va notando el brillo que tienen estas pinturas. El efecto metálico lo podéis ver ahí un poquito. Ya se ha quedado mi tabla de colores. Esos son los colores que tengo de momento. Tengo unas ganas de completar cada recuadro y saber qué tonalidades son las que me faltan. Pero bueno, poco a poco me iré haciendo con ellas. Se me ha ocurrido que podría ser una comparativa entre otros polvos de pigmento que tengo y que sé que muchos de vosotros también, que son los Brusho. Así que voy a comparar por un lado los polvos de pigmento de fábrica de Koru y por otro lado los Brusho. De esta última marca intentaré escoger los colores que más se aproximen a los de fábrica de Koru, aunque la finalidad de esta prueba no es esa, sino más bien ver la reacción que tienen frente al agua en el momento de la dilución. Y lo que noto así de primeras es que ambas diluyen sin ningún problema. Quizá las Brusho un pelín más rápido, pero nada. Y en lo que sí coinciden es que es en la intensidad de los colores. Ambas marcas tienen una intensidad, unos colores bastante vivos.
Voy a aprovechar para probar también este pegamento. Es un pegamento de efecto glossy, es decir que al secar se vuelve transparente y deja un efecto así como de vidrio. Y voy a hacer un experimento. Voy a poner aquí unas gotitas de pegamento como si fuesen unas bolitas decorativas y luego les voy a aplicar por encima a una polvo de pigmento de Magic Paint y la otra la voy a dejar tal cual en blanco, a ver qué efecto se crea al secarse. Y también voy a aprovechar para comparar con otro glossy que tengo de otra marca, a ver si el resultado es el mismo. Hago lo mismo, pongo una gotita de glossy, bueno, pongo dos gotitas de glossy y a una le pongo polvo de pigmento por encima y la otra la dejo tal cual. Mientras secan, en esta otra esquina voy a hacer lo contrario, voy a poner primero los polvos de pigmento, pongo ahí un poquito, voy a utilizar otro color para diferenciar la técnica y por encima aplico pegamento. En la otra esquina hago lo mismo con la de la otra marca. ...24 horas después, este es el resultado. Todavía no están del todo secas las gotitas que he hecho con el glossy de Fábrica de Koru, porque a lo mejor es mucha cantidad y requiere mucho más tiempo. Pero por ejemplo, si se pone una capa fina, que es lo que he hecho sobre la palabra glossy, ahí arriba, pues el secado es mucho más rápido. Después de 48 horas esto ya está totalmente seco, las bolitas han secado completamente. Y si os fijáis, he puesto más o menos a la altura las dos imágenes, la de Fábrica de Koru y la de Ranger, una al lado de la otra, de las gotitas que no tenían nada de pigmento, para que veáis que al secar una queda más blanca que la otra. La de Fábrica de Koru queda transparente, totalmente blanca, y la de Ranger un poco más amarillento, también transparente pero un poco más amarillento. Vamos ahora con otra prueba distinta. Voy a estrenar ahora este stencil que me encanta el diseño y lo voy a estrenar nada menos que con yeso negro. Aplico con una espátula un poco de yeso. La pena es haber escogido un soporte tan pequeñito porque me estoy moviendo con dificultad y no soy todo lo precisa que me gustaría. Una vez que he aplicado el yeso voy a utilizar un poco la pistola de calor para acelerar el proceso de secado y cuando ya está seco espolvoreo un poco de polvo de pigmento del efecto perlado y luego vaporizo agua por encima. Lo que quiero ver es más que nada el contraste. Tenía curiosidad por ver qué tal el azul metálico con el yeso negro. Y aunque la foto no le hace justicia, queda un efecto bastante chulo. Ahora vamos a hacer lo inverso. Voy a vaporizar primero agua por encima del stencil y el stencil por encima del soporte y luego voy a espolvorear estos polvos de pigmento. Combino dos tipos de polvo de pigmento, los mate de un color con los metálicos de este otro color. Y lo que obtengo es un matizado suave. Queda bien, me gusta. Yeso blanco. Lo que voy a hacer ahora es esparcir un poco de yeso sobre el stencil de yeso blanco y antes de terminar de esparcirlo del todo voy a espolvorear por encima polvos de pigmento. Un poco de polvo de pigmento y luego ya termino de esparcir con la espátula lo que faltaba del stencil. Paso la espátula suavemente para que no se mezclen demasiado los polvos con el yeso y evitar un color uniforme, sino que quede así como matizado también. En resumidas cuentas, los polvos de pigmento, los Magic Paint, son perfectamente solubles. Aparte de diluirlos en agua, se puede también, como habéis visto, mezclar con otro tipo de materiales como el yeso, como el pegamento, con geles, etc. Si lo mezclamos con mayor cantidad de agua, podemos ponerlo en botecitos para utilizarlos como spray de color y se puede aplicar sobre diferentes tipos de soporte. Aquí hemos aplicado sobre papel para acuarela, pero también se puede aplicar sobre tela, sobre cartón, madera, incluso según he visto en las indicaciones, y sobre cualquier otra superficie que esté debidamente imprimada.
o sea que esté debidamente preparada para recibir el pigmento. Al principio del vídeo os comenté que una de las formas en las que más me gusta utilizar estos polvos de pigmento es espolvoreándolos. Así que he hecho ahí un dibujo rápido. Es una versión de una ilustración que vi hace años de una ilustradora que me gusta, Eloise Dumas. Y bueno, para colorearla, pues una forma rápida de dar color, sombras y conseguir un resultado aparente es el espolvoreado. Como veis, se trata de ir aplicando los polvos y humedeciendo el pincel en agua, ir esparciéndolos por la superficie que queremos colorear. Según la cantidad de agua y la cantidad de pigmentos que pongamos, podremos obtener mayor o menor intensidad, ir de tonos oscuros a tonos muy suaves, a muy pastel, y matizando colores. Me parece ideal para tomar apuntes rápidos de color. Y bueno, mientras voy terminando de pintar esta española, aprovecho para irme despidiendo. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Por lo menos es un acercamiento a lo que son los polvos de pigmento, los Magic Paint. Hemos hecho algunas que otras pruebas muy sencillitas, pero ya luego iremos aplicando técnicas y cosas a proyectos más en concreto. Bueno, pues nada, como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo, por estar ahí siempre todos los martes. Y hablando de martes, el próximo vídeo será domingo. Sí, señores, va a haber un vídeo adicional esta semana. El domingo publico nuevamente, no sé a qué hora, la hora exacta todavía no la sé, pero os avisaré por las redes sociales. Probablemente sea a las 8 de la mañana también, aunque siendo domingo madrugar tanto, bueno, no sé. Yo os avisaré por las redes sociales. Venga, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dedito arriba, suscribiros al canal quienes no lo hayáis hecho y hasta el próximo vídeo.